pues tienen acciones más concretas, ¿no? El, el primer eje sería, bueno, ¿cómo se ha ido construyendo esto? ¿Por qué no quise presentarla antes, y sino hasta ahora? Porque quería mínimo tener una vuelta de platicar con toda la comunidad, ¿no? Esto, ver la viabilidad de algunas propuestas, en algunas comunidades he platicado, y qué te parece esto, qué te parece el otro. Es reiterativo los temas preocupantes de la población, no serían más de 10, cambia el orden, ¿no? En algunos, el tema de seguridad es permanente, el tema de atención ciudadana es permanente, el tema de servicios urbanos es permanente. El orden va cambiando de comunidad a comunidad dependiendo el nivel de desarrollo y las características propias de cada colonia, de cada comunidad, pero son parecidos, ¿no? Entonces no quería empezar a hablar de propuestas sin antes tener primero este diálogo con todos, y por eso esperamos hasta ahora, y les digo, el eje, la propuesta va en 6 ejes, ¿no? El primero es gobierno con sentido social. Es un hecho que Morena, al menos el presidente del partido Movimiento de Regeneración Nacional, puso en la agenda pública, retomó el tema de la importancia de la política social. Entonces, este primer eje está asociado mucho con el tema de política social, que es el tema por excelencia de Morena. No es el único, pero es lo que lo ha distinguido particularmente al líder del partido Morena. Entonces, aquí haremos cosas como la donación del 50% del salario de las personas que seamos elegidas vía Morena, no vía la urna popular. Entonces, ¿qué quiere decir? Los regidores, el síndico y su servidor estamos, por estatutos, incluso en Morena, obligados a dar el 50% de nuestro salario para la construcción de un espacio educativo, y además lo hacemos con gusto, ¿no? Lo hacemos con gusto porque creemos en la austeridad, porque creemos en que la base para un mejor México, para un mejor Tepeji, es que haya oportunidades para todos, y el tema educativo pues es de lo esencial, ¿no? Vamos a generar un programa para becas a los estudiantes destacados. Ahí eso es aquí en Tepeji. Les comento que en Hidalgo la propuesta de nuestro candidato a gobernador pasa mucho por retomar la política social de López Obrador, que se construyó en la Ciudad de México. La propuesta de nuestro candidato a gobernador, Salvador Torres Cisneros, él es de la Huasteca. Él ha sido presidente de la cooperativa Pascual Boing. Entonces ahí, un comercial, esa parte de la política social del DF, que me refiero como política social DF, pensión de 1,100 adultos mayores, no de 580 como está actualmente, apoyo para personas con discapacidad, apoyo a mamás solteras, apoyo a estudiantes a partir de la edad de preparatoria de manera más constante. A toda esa temática es propuesta de Salvador Torres Cisneros. Lo es así porque evidentemente las arcas del Estado son más sólidas que las arcas municipales, pero sin duda en Tepeji nos preocuparemos, y será una prioridad el tema social. No tenemos los alcances que puede tener un gobierno estatal en cuanto a recursos financieros, pero lo valoraremos y trataremos de avanzar en ese camino en lo que las finanzas públicas sanas, que para nosotros es importante. Ahí sí quiero tener muy claro, tenemos que ser muy responsables con el tema del ingreso del gasto. Entonces, en la medida que las finanzas lo permitan, caminaremos hacia allá. Tal vez no pueda ser inicialmente universal el tema, o sea, para todos, pero sí atenderemos a los sectores más vulnerables, ¿no? En el tema de cultura, la Casa de Cultura la tenemos que volver Instituto de Cultura. Tenemos que descentralizar los servicios. O sea, he platicado con todo el mundo y no he encontrado una persona de alguna comunidad que no sea de la zona urbana que haya alguna vez hecho uso de Casa de Cultura. ¿Por qué? Porque está muy lejos, porque es pequeña, somos 90,000, entonces somos 90,000 habitantes en Tepeji, entonces tenemos que crear servicios en la cantidad requerida, ¿no? Entonces la tenemos que sacar a las colonias, tenemos que ofrecer clases en todas las comunidades de música, pintura, danza al menos, y en función de que podamos hacer una planta de profesores en esos temas sólida,
incluso algunos temas más, ¿no? Pero podríamos empezar con eso. Yo creo que hay mucha gente en Tepeji, ex profesores, por ejemplo, que saben de esos temas, nuevos jóvenes que se están preparando y saben de esos temas que los podemos aprovechar, porque a veces también andan sin trabajo, ¿no? Entonces los tenemos que aprovechar y ir a las comunidades, a todas las comunidades, eso es prioridad. Yo creo que es una propuesta viable porque no es un tema que demande muchos recursos, es más diálogo y aprovechar recursos que tenemos disponibles en Tepeji, contactar los oferentes de esos recursos, los profesores, la gente preparada con los demandantes, ¿no? Que son todos los niños. Allí tenemos que conectar y yo creo que esa va a ser una propuesta muy exitosa y una propuesta que nos va a aportar mucho. Aquí es muy claro por qué nos va a aportar mucho, porque en Tepeji tenemos mucha mamá trabajadora, los niños los educan las abuelas en el mejor de los casos, si no la televisión, los videojuegos o nadie, ¿no? En el peor de los casos. Entonces tenemos que ofrecerles oportunidades a todos los niños, lo vamos a hacer por medio de Casa de Cultura. También tenemos que en este tema, un poco en lo cultural, en lo educativo, rescatar las bibliotecas que hay en el municipio y modernizarlas. Las tenemos que hacer más atractivas a los niños. Ahora ellos, la tecnología no la vamos a parar, no la va a parar nadie. Entonces tenemos que adaptarnos, tenemos que hacer que una biblioteca no sea un espacio aburrido para los niños, que no sea un espacio de, ay, me castigaron y me mandaron a la biblioteca. No, al contrario, un espacio muy interactivo, un espacio llamativo y formativo, ¿no? Lo vamos a hacer así con el rescate de las bibliotecas municipales. En lo educativo y orientado a los niños y a los jóvenes, tenemos que generar cursos de regresión de español y matemáticas. Si no se puede por medio de las escuelas, se hará por medio del Instituto de Cultura de Tepeji del Río. Igual hay muchos maestros que yo creo que estarían encantados, no por dedicarse otra vez a la docencia, pero sí por trabajar 4 o 6 horas a la semana en las tardes y formar niños en... ¿Por qué esto? Porque México en las pruebas internacionales sale muy mal, ¿no? Comparativamente, ya se me salió el otro de contacto, perdónenme. Comparativamente, ya vas a grabar el momento chusco, Jorge. Comparativamente, México con el mundo, México sale mal en las pruebas, y eso no es lo más grave. Lo más grave es que cada día sale peor. Entonces tenemos que meterle a la educación en español y matemáticas, porque es la base de cualquier educación. Si en la vida vas a ser obrero, campesino, albañil, economista, politólogo, abogado, astronauta, bombero, el español y las matemáticas siempre te van a servir. Entonces a los niños los tenemos que tener duchos en eso, y también en la computación y el inglés son impostergables. Tenemos que crear clases en todos lados, ¿no? De esos temas. Me tocó llegar a la universidad y batallar todavía con esos temas. Evidentemente eran otras épocas, había pocas computadoras en la zona, ¿no? Era todo un lujo acceder a una computadora, pero había gente que cuando yo llegué a estudiar a Ciudad Universitaria que ya dominaba, ¿no? Entonces, de entrada vas en retraso. No hay que darles oportunidades a los chamacos, y así se hará. También considero que son propuestas viables, porque la cantidad de inversión que demandan es baja y el beneficio es muy alto. Entonces, todo lo que se ha invertido en niños, todo lo que se ha invertido en jóvenes, es dinero bien invertido. Así se hará, ¿no? En el tema deportivo, lo que vamos a hacer que al igual como el tema educativo y el tema cultural, aquí lo importante es garantizar el acceso a quien quiera hacer deporte. O sea, sociabilizarlo, que el tema económico no sea una limitante para hacer deporte. Ahí tenemos que hacer una liga de fútbol 7. Yo creo que tenemos que generar mínimo 4 o 5 canchas de fútbol 7 en el municipio. Ya tenemos algunas, pero tenemos que hacerlas más accesibles, porque de nada sirve que haya canchas si te quedan a 30 pesos de pasaje o más, ¿no? O sea, y aparte, si las que son privadas, pues está muy bien, son bienvenidas, pero tienes que pagar, ¿no? Entonces, que tenemos que crear una liga municipal de fútbol 7. Muchos de nuestros deportistas son obreros, ¿no? Entonces van al día, si tienen 2 hijos, van al día. Un gasto extra, a veces no se pueden dar ese lujo aunque quieran hacer deporte, ¿no? Entonces, por eso lo de garantizar el fácil acceso a estos temas.
crearemos mínimo un par de albercas municipales. Ahí tenemos que gestionar los recursos, tal vez eso nos demande más tiempo, pero va por ahí. Rescatar las actuales instalaciones deportivas que tenemos, eso es perfectamente viable. Generar rutas para los ciclistas, eso, el Tepeji del Río es maravilloso, tiene muchas rutas que son espectaculares, hay que aprovecharlas. Incluso esto conecta con el eje 6, que tiene que ver más con temas económicos y que está asociado al turismo deportivo. O sea, tenemos que hacer a Tepeji una potencia en turismo deportivo. Estamos a 70 kilómetros del mercado más importante de turistas deportivos, que es la Ciudad de México, y tenemos una cantidad de lugares maravillosos en Tepeji que podemos explotar, y eso nos va a dejar también derrama económica, porque necesitan comprar cosas las personas que vengan a hacer ejercicio. Entonces por ahí va, ¿no? Siguiendo en el tema de educación y orientado principalmente a nuestros estudiantes universitarios que tienen que salir a menudo de Tepeji del Río, la propuesta, y la hicimos desde el primer día, es firmar convenios con la UAM, con el Instituto Politécnico Nacional y con la UNAM, para que su transporte también cubra la ruta de Tepeji del Río. Lo he visto en otros lugares, que hay el Puma Bus. Tenemos muchos estudiantes que van diario a Zacatenco, al IPN Zacatenco, al IPN Santo Tomás, a la UAM Escazalco, a UNAM Acatlán, a UNAM Cuautitlán. Entonces hay que firmar convenios con esas escuelas para que nuestros jóvenes los lleven y los traigan diario, porque pues, muchos son hijos de obreros, muchos son hijos de campesinos y uno va al día, ¿no? Entonces hay que facilitarles las cosas vía de este tema, ¿no? Eso sería en temas educativos. Reiteramos el apoyo a personas con talento especial en los niños a todos los niveles, desde el nivel primario hasta el nivel prepa, o sea, un programa de becas municipal para los estudiantes más destacados, ¿no? En el tema de estancias infantiles, tenemos que revisar cómo está el tema con las estancias federales. Si no son suficientes, habría que crear municipales, porque Tepeji del Río, muchas mamás trabajan, entonces necesitan un espacio seguro para atender a sus niños, ¿no? Y con confianza. Ahí también hay mucha gente tepejana que ganamos por todos lados, porque creamos fuentes de trabajo y les damos un lugar seguro a sus niños. Son proyectos viables desde el punto de vista económico, ya están analizados, todo esto es realizable. Eso sería. Bueno, ahí traigo un tema que también un poco cruza en dos ejes, ¿no? El tema de salud, pero lo tomamos desde aquí, desde el eje 1 en gobierno con sentido social. Existen muchos centros de salud, pero no están operando, ¿no? Tienen que operar mínimo el doble de lo que actualmente operan o más, ¿no? Entonces el compromiso va a ser gestionar ahí los recursos, que lleguen los recursos humanos, los recursos materiales. Y también esa es una propuesta innovadora. Vamos a tener unidades móviles, principalmente en medicina preventiva, pero no solo en medicina preventiva, que permanentemente estén viajando por todas las comunidades. Está demostrado que si le metemos a medicina preventiva en el sector salud, ahorramos. No es lo mismo atender una enfermedad a tiempo que cuando ya está avanzada. Entonces para eso nos van a servir mínimo un par de unidades móviles que anden atendiendo de todo tipo de servicios, ¿no? En las comunidades, detectando problemas, orientándolos al sector salud para no dejar que avancen. Ese es un compromiso, y habría que también gestionar los recursos. A veces no son tan baratas, pero es viable, ¿no? Es viable. Entonces eso es. Y finalmente garantizar el acceso a medicamentos a todo el mundo. El fin de semana pasado andaba brigadeando aquí en la zona azul, encontré una persona y me platicaba, no era de la zona azul, venía de una comunidad, y me platicaba que a él prácticamente todo su salario se lo demandaba la enfermedad de un niño. Tiene un niño con cáncer de 8 años que lo está atendiendo desde los 4, y dice, pues es que no me da, o sea, el salario no me da, dice, aunque quiera, y no puedo dejar tampoco a mi hijo, entonces tengo que empezar a vender cosas, y pues no me parece justo, ¿no? Entonces tenemos que garantizar el acceso a todas las personas. Inmediatamente me puse a revisar el tema, porque no fue la primera persona que me lo planteó.
Y lo que encontré es que puede uno firmar convenios con el Seguro Popular y te venden medicinas baratas, ¿no? Ya lo han hecho otras instancias, entonces ahí compraremos medicina y generaremos un espacio donde la gente que no tenga los recursos pueda acceder a este tipo de medicinas, y en algunos casos que sean de alta urgencia, incluso el municipio las tendría que subsidiar, porque no se puede dejar a una persona que necesite salud sin ella, ni en Tepeji del Río, ni en ningún lugar del país, ¿no? O sea, eso es básico. Ahí reitero que en Morena consideramos que temas como la salud, como la educación, como la vivienda, como la alimentación, como el deporte, como la cultura, son un derecho, no un privilegio, y vamos a trabajar. Ese es el camino de Morena. Todas las acciones irán orientadas a eso. Y finalmente, en el eje 1, el tema de vivienda, ha habido personas que se nos han acercado y nos dicen, pues es que llevo 30 años y ya no puedo trabajar, o personas adultos mayores, y mi casita se está cayendo y es de lámina, ayúdenme, ¿no? Entonces, ahí también tenemos que crear un programa para las personas especialmente vulnerables. No podrá ser para todos, evidentemente, porque no alcanzarían los recursos, pero vamos a buscar fondos federales para esos proyectos, y en casos de urgencia también el municipio intervendrá, ¿no? En casos muy específicos, porque igual, ¿no? O sea, no nos puede pasar que una persona muera porque no tiene una vivienda en condiciones adecuadas, ¿no? Entonces, eso sería prácticamente el eje 1, un gobierno con sentido social. El eje 2 sería un gobierno ciudadano y de administración con transparencia. Allí, les digo, habrá una de las quejas reiteradas de la gente es: no me atienden, no me reciben, es imposible hablar con el presidente. O más sencillo, ya por ahí subimos incluso en Facebook, en Alonso Jiménez Reyes, un video, un miércoles con tu presidente, ¿no? De 7 de la mañana al mediodía habrá audiencias públicas. La mejor manera, la manera más eficiente de tomar decisiones son decisiones informadas. Sin buena información no tomas decisiones, no tomas decisiones informadas. Entonces estaremos trabajando de 7 a 12 con la población directamente, y retomaremos el tema de las audiencias en las comunidades, visitar un par de comunidades mínimo por semana. ¿Qué pasaba? Yo cuando era niño me tocó ver más de una ocasión que el presidente municipal llegaba a la comunidad a las reuniones de los domingos, ¿no? O el secretario del ayuntamiento. Eso ya se perdió. Está muy separada el presidente de la comunidad. Tenemos que desmitificar esto, tenemos que hacer accesible hablar con el presidente, sobre todo pensando que la información más valiosa es la que te da el ciudadano de manera directa. No hay mejor información para tomar decisiones que la que te da el ciudadano de manera directa. Entonces, ahí vamos a promover este tema y seremos muy transparentes. Les digo, miércoles con tu presidente, de 7 al mediodía, y el tema de audiencias en las comunidades de manera permanente, ¿no? Okay. Las reuniones de cabildo son abiertas, pero las tenemos que transmitir ahora en la web, o sea, que estén disponibles, que la ciudadanía tenga acceso de manera permanente a ver cómo votan sus regidores, cuál es su comportamiento, si nada más van y levantan el dedo, si argumentan o no argumentan, si le dan seguimiento a sus comisiones. Entonces se grabarán, en la medida de lo posible se transmitirán en vivo las sesiones. Ese es el plan final, pero hay que ver cómo están las condiciones tecnológicas. Yo creo que no debería ser ningún problema, ¿no? El otro tema es presupuesto participativo. ¿Qué es presupuesto participativo? Tú decides en qué se gasta tu dinero. Habrá un porcentaje del presupuesto anual que se asignará a las colonias, a las comunidades, en función de su número de habitantes, y ellos decidirán cuál es su prioridad. ¿Qué es esto? Que si en Santa María Magdalena tienen un presupuesto de X cantidad, para no decir números, no sé, presupuesto participativo de 100,000 pesos, ellos deciden cuál es su urgencia, ¿no? Si la urgencia es arreglar el campo de fútbol, o arreglar la calle de la zona de arriba,
o el alumbrado público, el tema que sea, ellos lo decidirán. Habrá evidentemente acompañamiento del municipio en estos temas, porque no puede ser directamente el ciudadano, tiene que estar el municipio supervisando siempre, pero el tema en qué se gasta, ellos lo decidirán. Esto es un incentivo para recuperar el sentido de comunidad. Hay muchas personas que dicen, ay, qué flojera participar en política, ay, yo qué voy a ganar, ay, me da hueva. Entonces, es pura perdera de tiempo. Entonces, les vamos a poner cosas concretas que ellos decidan y que ellos las hagan y vean cómo se avanza, ¿no? Por eso entonces habrá presupuesto participativo. Lo hay en otros lugares, es bajo, ¿no? A veces los porcentajes están por el 3%. Evidentemente aquí será mucho más alto para que sea una opción real de toma de decisiones, ¿no? En otros lugares es el 3% de inversión pública lo que se destina a presupuesto participativo. Aquí tendrá que ser mucho más, ¿no? Tendríamos que analizar los números, pero estoy pensando mínimo un 15%, un 10%, ¿no? No puede ser 3%. Tiene que pintar en el presupuesto. En función de la disponibilidad financiera se analizará el monto ya para destinar a todas las comunidades, a todas las colonias, pero tiene que pintar, ¿no? O sea, no tiene que ser nada más una figura ahí decorativa, sino tiene que ser real. Habrá evaluación periódica de los servidores públicos. Quien no funcione tendrá alguna oportunidad, pero no más de 3, porque a todos nos podemos equivocar, pero no nos podemos equivocar permanentemente y estamos administrando recursos de todos, entonces lo tenemos que hacer bien, ¿no? Lo tenemos que hacer bien. Está el tema, ¿cómo voy a construir el gobierno ciudadano? Pues fácil, habrá una consulta pública. Les digo, he encontrado gente valiosísima en Tepeji, gente muy honesta, gente muy preparada, gente que aunque no estudió también tiene las capacidades y tienen el derecho incluso de participar porque tienen las capacidades. Se abrirá, o sea, en el momento que Morena gane la presidencia municipal, se invitará a todo el mundo a formar parte del gabinete de Morena y se elegirán los mejores perfiles. Evidentemente tenemos ahí dos cosas que garantizar. Una, que haya personas ya con experiencia probada que sepan hacer las cosas, porque tampoco todos pueden ser nuevos, pero que hayan probado decencia a lo largo de su actuar, ¿no? Y dos, hay que formar gente también, o sea, tenemos que invitar a nuevos valores, a nueva gente a que se sume. Así como yo estoy viniendo de la ciudadanía, quiero que más ciudadanos se acerquen, tienen las capacidades, he encontrado economistas, he encontrado contadores, he encontrado abogados, que pueden perfectamente incorporarse a la función pública y hacer un gobierno sólido, un gobierno ajeno a los intereses creados en Tepeji del Río que dominan y que luego nos maniatan. Entonces tendrá que ser un gobierno muy ciudadano. Eso es un hecho. Tengo la ventaja de, al llegar totalmente de la ciudadanía, no tengo compromisos con nadie y no es un dicho. O sea, por ejemplo, en la planilla va pura gente nueva, ¿no? Pura gente que es su primera vez que ha participado, ajenos también a los partidos políticos. Morena se construye de dos cosas, ¿no? Y uno de sus elementos más importantes es nuevos ciudadanos, ¿no? Entonces, nuevos ciudadanos interesándose en política y estamos aprovechándonos de este tema, ¿no? Seremos muy transparentes en el manejo de los recursos, quién trabaja en presidencia, en qué área, porque a veces la información es pública, pero no de fácil acceso, ¿no? Entonces tenemos que hacerla de fácil acceso, si no, no tiene chiste. O sea, no todos los ciudadanos son especialistas en temas de gobierno, no todos saben que la ley de transparencia en su artículo 14, fracción quinta, regula el tema de directorios o el tema de ingresos o sea, no todos saben cómo buscarle, entonces hay que ponérselas fácil, porque si no luego tienes que buscar un link que te lleva a otro link que te lleva a una página y donde si le picas van a aparecer muchos archivos y ahí buscas el que te toca, que es el archivo 8, ¿no? O sea, eso luego no es transparente, ¿no? Entonces tenemos que hacerlo fácil, tenemos que hacer públicos quién gana nuestras licitaciones, cómo las gana, quiénes participan, porque eso nos abarata los costos, ¿no? Entre más transparentes seamos, entre más rendición de cuentas tengamos, el gasto se hará de forma más eficiente. Eso está aprobado en todos lados. Entonces, en ese tema vamos a ser muy transparentes y así nos manejaremos. Y aquí cabe finalmente en el eje de gobierno ciudadano y administración con transparencia, cabe el tema de, en lo general, pasa mucho por buscar más recursos,
ahí sí se los puedo decir, muchas veces mi labor, mi experiencia profesional está asociada a administrar recursos, fondos federales, que se bajan al gobierno de la Ciudad de México, que es donde está mi mayor experiencia. Entonces bajas fondos federales y los aplicas, fondos para agua, fondos para infraestructura. Cuando hubo excedentes petroleros me tocó ahí llevar la relación con Hacienda. En el tema de deuda me ha tocado algunas veces llevar la relación con Hacienda, en el tema de deuda pública del DF, en el tema de hábitat, en el tema de agua pro de la PASU. Hay N.000 fondos federales que tienen FAS y Subsemun en temas de seguridad pública. Entonces hay N.000 fondos que tenemos que aprovechar, ¿no? A veces ahí están los recursos para los invernaderos, o los recursos para los campesinos, o los recursos para los pequeños negocios, ¿no? Nada más hay que bajarlos. Tenemos que hacer un tremendo trabajo permanentemente de jalar recursos. Eso es para que muchos de nuestros, para que Tepeji crezca más rápido, pasa porque hagamos crecer el ingreso, ¿no? Entonces allí tendremos un equipo permanentemente dedicado a eso, a bajar recursos, ¿no? Ahí también ni de cerca ninguno de los compañeros, con todo respeto, tiene la experiencia que tiene su servidor en ese tema. Entonces eso me facilitará las cosas. Y lo otro es gastar mejor. Con lo mismo, hacer más. Eso nos ayudará el tema de la transparencia, el tema de la rendición de cuentas, a que los costos bajen, ¿no? Y promoveremos mucho el trabajo comunitario. Seguramente si ponemos el material y la supervisión y la comunidad está dispuesta a poner la mano de obra, podremos hacer 5 veces más que a los precios que hoy contratan, ¿no? Entonces eso es muy importante. Necesitamos, hay zonas del municipio que demandan servicios urbanos de manera urgente, y la manera de hacerlo pasa por gastar mejor lo que tenemos, ¿no? Entonces yo creo que vamos a avanzar mucho en ese tema, haciendo que crezca el ingreso y gastando mejor. No hay de otra. Es como cualquier casa. Si no cuidas tu ingreso y tu gasto, eres inviable en el mediano plazo. Es lo mismo en el municipio, como cualquier casa, como cualquier empresa. Hay que ser muy responsables. Morena lo tiene muy claro, muy claro. Tengo clarísimo que un gobierno es inviable si no respetas el ingreso y el gasto. Y esa relación es clave, ¿no? Como en todos lados, Morena lo tiene muy claro, ser responsables financieros, y así actuaremos, ¿no? El tema 3, el eje 3, sería ordenamiento urbano, sustentabilidad y recuperación de espacios públicos. El tema Tepeji no es viable si no se rescata el río y la presa. En el mediano plazo, Tepeji del río no es viable. Entonces, ese es un tema que demanda muchos recursos. Es un tema en donde el compromiso es la gestión permanente de recursos para ese tema. Hay organismos internacionales, hay organismos federales que dan recursos para esos temas, entonces hay que irlos a buscar, hay que hablar con la gente de Morena. Anualmente se le asigna a cada diputado un recurso allá en la Cámara de Diputados. El día que gobierne Morena, lo primero que hay que hacer es ir a hablar con los diputados de Morena, pedirles su apoyo para que Tepeji tenga recursos extraordinarios, y mucho pasa por rescatar el río Tepeji y la presa Requena. Es Tepeji del río, ¿no? Desde nuestro nombre llevamos la importancia de ese tema a nivel municipal, y entonces es impostergable. Ahí el tema, les digo, es gestionar los recursos, y lo haremos de manera permanente para este proyecto, ¿no? El peatón tiene que ser el eje de la movilidad, ¿no? No esperemos a que nos rebasen las circunstancias para después querer corregir. Estamos a tiempo de que el peatón sea el eje de la movilidad. Tiene que haber... he visto más de una vez a una viejita batallar por subir una banqueta. Eso no puede ser. O no me imagino las que pasa una persona con discapacidad en Tepeji para poder moverse, ¿no? Tenemos que resolver ese tema, estamos a tiempo. Tepeji se empieza a saturar, entonces tenemos que reorganizar toda la movilidad, ¿no? Eso es un plan, pero es viable porque tenemos los recursos humanos, porque el municipio tiene las áreas, solo hay que ponernos a trabajar. Entonces, en temas de movilidad, el peatón será el eje. El eje no es el carro, ¿no? Luego tenemos esa confusión. Mucha gente piensa que el elemento más importante para la movilidad es el carro. Están equivocados. El eje más importante es el peatón, ¿no? Hacer Tepeji caminable,
a hacer Tepeji seguro, ir por la banqueta y haremos todo un plan, les digo, con los recursos de que dispone el municipio. Tampoco ahí hay que gastar mucho, nada más es un tema de reordenamiento y de respeto, ¿no? Central, tenemos que revisar y renegociar el convenio de parquímetros. No puede ser de la manera tan leonina que está actualmente. El 11% es para el municipio, o sea, no puede ser, o sea, eso no se ve en ningún lado, ¿no? Entonces, eso se va a tener que renegociar, se tendrá que revisar si es viable o no es viable. Ahí tal vez incluso se convoque a un ejercicio ciudadano, una especie de referéndum o de plebiscito. Tendremos que ver si hay las condiciones normativas para que se aplique, pero independientemente si se hace o no, ese tema se va a renegociar, es urgente y se tiene que revisar, ¿no? Revisar, y si es procedente renegociar o lo que sea procedente después de la revisión, ¿no? Aquí también está el tema de crear una normatividad para la protección de los animales. Eso, sobre todo en la zona urbana, ya es un problema. Los animalitos pues hacen sus necesidades donde se les ofrezca. No es común es común que te encuentres 2 o 3 seguidas, ¿no? Entonces tenemos que empezar a trabajar con ese tema. Yo creo que lo podemos resolver en la zona urbana en 4 años. Tenemos que empezar a generar la cultura del cuidado responsable. No pueden ya andar mascotas solas en la calle. O sea, si un perro anda en la calle, tendrá que ser con su dueño, ¿no? Y si el perro hace sus necesidades, el dueño atrás ya debe de llevar la bolsita para recogerlas, porque si no también eso se nos vuelve un problema de salud pública. Incluso otras personas me decían, también los perros que son más agresivos a veces, por favor que lleven su bozal, ¿no? Todo eso lo normaremos en Tepeji del Río. Tendremos que ver cómo se está manejando el tema de cuando se recoge un animal de la calle, no se puede matar. Yo el otro día decía, es una salvajada que a veces los recojan y los lleven allá al basurero y los ejecuten, o sea, pues, ¿en qué edad estamos, no? Eso no puede ser así. Tenemos que fortalecer el tema del refugio, que esté con condiciones, campañas permanentes de esterilización, y yo soy muy optimista en este tema, sobre todo en la zona urbana. Evidentemente en la zona rural la dinámica va a ser otra y nos va a costar más tiempo, pero en la zona urbana es un problema que se tiene que resolver a la brevedad. Y finalmente pues tenemos que rescatar nuestros parques, ¿no? Tenemos que rescatar nuestros espacios. La convivencia, la integración social pasa mucho por tener espacios públicos adecuados. Incluso aquí, y también se vincula con otro eje, mucho pasa por a pedir apoyo también en las empresas, ¿no? Que sean socialmente responsables, ¿no? Hay un loguito que luego aparece, empresa socialmente responsable, ¿no? Nos vamos a acercar con ellos. Va a ser evidentemente un tema de diálogo. Con ellos pasa, con los empresarios asentados aquí en Tepeji, es un tema de diálogo. Es un tema de que todos ganamos si sus obreros tienen mejor calidad de vida. Todos ganamos. Y por mejor calidad de vida pasa que tengan instalaciones deportivas y espacios públicos, parques adecuados, ¿no? Para el esparcimiento. Eso mejora la calidad de vida y repercute también en su calidad laboral. Entonces dialogaremos para que nos apoyen, y nosotros también como municipio, independientemente de ello, aportaremos, ¿no? Aportaremos en ese tema. Es impostergable rescatar el espacio, el parquecito que está ahí arriba en Tlaxinacalpan, el parquecito de San Mateo. Esos son, yo creo que en La Romera hace falta uno. En El Salto tienen un área muy bonita, ahí al lado del campo. En Santa María Magdalena también lo tienen al lado del campo. Entonces hay que hacer espacios, fomentar espacios adecuados en todas las colonias. Por eso pasa, o sea, si tenemos áreas verdes de calidad desde ahora, si las empezamos a construir desde ahora, Tepeji será una ciudad con futuro. Tenemos muchos cerros que rescatar, ¿no? Hay que cuidar las especies animales, hay que cuidar las especies vegetales, e incluso el tema de las zonas arqueológicas, evidentemente es un tema mucho más complejo, pero también lo estamos considerando. No me atrevería a dar algo concreto porque no lo tengo,
pero estamos ya trabajando en ello, ¿no? Estamos ya trabajando en ello, no nos pasa desapercibido. En el tema de seguridad y derechos humanos, que sería el eje 4, tenemos que profesionalizar nuestros cuerpos policíacos, tenemos que firmar los convenios que sean necesarios para que estén de manera permanente siendo capacitados. Ahí tenemos que ser muy cuidadosos con el tema de derechos humanos. Tenemos que recordarle a nuestros policías que está bien que guarden la paz pública, pero que los borrachitos no son la principal amenaza de Tepeji del Río, ¿no? O sea, es un problema que tenemos que atender. Sí debe de haber reglas claras, pero ese no son el principal problema de Tepeji del Río. El principal problema de Tepeji del Río en el tema de seguridad son el robo a casa de habitación, incluso a veces temas de secuestro y temas de narcomenudeo. No los borrachitos, ¿no? Entonces, tenemos que en esos casos tratar el tema con base en los derechos humanos. Muchas veces me han dicho las personas yo reconozco que estaba tomando en la vía pública, pero me subieron y me golpearon y me quitaron el celular. No una vez, varias veces, ¿no? Entonces ahí tengamos cuidado, ¿no? Con esos temas. Evidentemente, si alguien está infringiendo una norma, se le tiene que remitir a la autoridad correspondiente, pero permanentemente apegándose al tema de derechos humanos, ¿no? Incluso los espacios donde luego se les lleva, que sean adecuados. Yo sé que no es un premio, es un castigo, pero se tiene que respetar el tema de derechos humanos. Tendremos que instalar módulos de vigilancia en muchas comunidades. Me lo han pedido en Santiago Tlapanaloya, lo han pedido en San Ildefonso, lo han pedido en la parte alta de Tlaxinacalpan, lo han pedido en San Mateo, lo han pedido en todos lados. Acompañado del tema de módulos, recuperar la figura de policía de barrio. O sea, ¿qué quiere decir esto? Sectorizar la policía y que haya policías específicas para ciertas zonas. Ya puede ser, si nos alcanza para una comunidad sería fabuloso, si no al menos para un par compartidas, porque la relación con la comunidad, la relación con el que te vean permanentemente en la misma comunidad va creando un vínculo positivo entre el policía y el ciudadano. Entonces eso nos ayudará mucho a tener mejores condiciones y sobre todo recuperar entre la comunidad el sentido de comunidad. No habrá quien se cuide mejor que entre nosotros con nuestros vecinos. O sea, tenemos que hacer programas permanentes de concientizar la importancia de cuidarnos entre vecinos, de retomar el tema del sentido de comunidad, de protegernos. Entonces haremos un programa permanente para trabajar en ese sentido, para orientar, para coordinar, para ejercer de liderazgo, que el municipio sea el liderazgo, el que coordine todo ese tema en las diferentes comunidades, empezando por las zonas de más alto riesgo. Y pues eso también, hay recursos para la prevención del delito, los agotaremos, ¿no? En materia hay fondos federales para la prevención del delito que podemos hacer talleres, podemos hacer charlas, incluso eventos de tipo cultural para prevención del delito los hay, ¿no? Entonces tenemos que aprovechar ahí todos los recursos que nos podamos allegar. En el tema, el eje 5 sería servicios públicos e infraestructura para todos. Donde haya temas de agua potable, alumbrado público, drenaje y limpia, tendremos que trabajar. Afortunadamente Tepeji del Río está en estos temas, está casi en todos por arriba del 90%. O sea, bueno, salvo el tema de drenaje que está más abajo, pero el tema de agua potable y de alumbrado, la cobertura es amplia, pero hay que llegar a donde no se ha llegado. Y en el tema de drenaje es donde tenemos más retraso. Entonces ahí se tendrá que trabajar más. Tendremos que revisar a detalle cómo está trabajando Camtro. Todo el mundo también ahí se acerca y me dice que hay más potencial de que actualmente se está aprovechando. Yo creo que por ahí lo podemos usar como eje para avanzar más rápido en esos temas. En algunos casos, pues ya, y también asociado al tema del río y la presa, ya son necesarias las plantas de tratamiento de aguas negras. No podemos tardar más en eso. Hay muchas redes de drenaje que no van a ningún lado. O sea, tenemos que revisar eso. No puede ser que eso siga así. En el tema de obra pública, pues, los caminos,
la conectividad, las vialidades, se tendrá que trabajar intensamente. Espero allí, y como lo decía hace un rato, que sea de la mano de los ciudadanos, entre más, no es un trabajo solo de una persona, ni un trabajo de un equipo pensando en la presidencia municipal, es un trabajo de los 90,000 tepejanos. Si queremos tener un mejor municipio, tenemos que trabajar todos, ¿no? Desde la participación hasta desde la votación hasta ya cuando eres gobierno, pues cada 8 días con la faena, ¿no? Con la famosa faena. Les digo, habrá incentivos para las comunidades que más quieran trabajar, les asignaremos recursos, ¿no?, extraordinarios a quienes más quieran trabajar. Yo sé que no es un tema sencillo, pero tenemos que empezarle, ¿no? Tenemos que ejercer el liderazgo, tenemos que dialogar, tenemos que convencer. Hay comunidades que me dicen, yo no quiero que vengas y tú hagas todo, pero dame condiciones, dame el material, dame la supervisión, ¿no? Ahí trabajaremos mucho hay muchos caminos, tan solo aquí en La Romera, en Tlaxinacalpan, y en la zona, en el Salto, y en la zona urbana no se diga, no digo en la zona rural, perdón. O sea, hay muchos caminos todavía por mejorar, entonces seremos muy intensivos. Tenemos que gestionar nuevos parques públicos y la recuperación de los existentes, que ya medio lo mencionamos también en el eje anterior. Y entonces aquí era el que se conectaba, les decía, con el eje 1, el tema de salud también está considerado aquí, pero bueno, ya lo mencionamos en el eje 1. Y el eje 6 sería desarrollo económico para una vida mejor. Aquí lo que estamos proponiendo es la construcción de un espacio para jóvenes emprendedores, un espacio donde puedas llegar y tengas herramientas tecnológicas a la mano sobre todo para los estudiantes y para los emprendedores, para que se desarrollen, ¿no? Muchas personas a veces no tienen para una impresión, no tienen para el internet, o son creativos y no tienen una computadora adecuada para desarrollar sus habilidades. Cursos, libros, o sea, un espacio moderno donde nuestros chavos puedan llegar, los que tienen inquietudes de tipo intelectual. Dicen, hablábamos hace rato del deporte y hablábamos de canchas de voleibol, de básquetbol, de fútbol, ciclopistas, pero hay gente que no le gusta el deporte y son jóvenes también. Hay gente que están más por la cultura, pues también vamos a tener espacios culturales. Y hay jóvenes que no les gusta tampoco eso, que sus habilidades son más de otro tipo, ¿no?